Radio Centro Miami presenta Lo que otros no dicen con Carlos Calvo. Amigos, buenas tardes. Muy bueno, casi buenas noches ya. Gracias. Hoy vamos a tocar un tema, gracias a Dios, como siempre digo, gracias a ustedes, gracias a los amigos que se están comunicando por interno, me han mandado mensajes. Y quiero tocar un tema hoy también, del tema que voy a tocar. Un amigo me puso, ¿por qué le dicen el caballo a Fidel Castro? Eso vamos a tocar. Todo el mundo le tenía algún adjetivo con Fidel, hasta para el nombre de Fidel Castro. Pero bueno, vamos a tocar el tema, el líder dentro de la sociedad cubana. Este super líder que ocupaba todos los espacios de la opinión pública nacional. Era importante para el líder, para su proyecto, para su figura personal, para catapultarse dentro de la población cubana. Y vamos a hacer un análisis de ese líder que más nadie en Cuba pudo superar al líder Fidel Castro en su figura omnipotente. Bueno, Fidel Castro desde el mismo principio de la revolución se da cuenta que él tiene que predominar en la opinión pública cubana. Recordemos que dentro del movimiento cubano de la revolución que él inició, existieron varios líderes autóctonos, líderes como Fran País, líderes que eran y tenían mucha simpatía dentro del grupo de personas que la conocía de la población. Fran País era muy querido en el oriente de Cuba y de forma extraña a Fran País lo agarran ahí en Santiago de Cuba y muere Fran País. Y así consecutivamente fue pasando con los líderes más importantes de la revolución. Hubo Mato, pero Fidel Castro cuando triunfa, él se da cuenta de eso. Y algunos leen ese mensaje y supieron guardar distancia entre Fidel Castro y ellos y la opinión pública. No exponerse tanto a los medios de información del país. Eso lo leyó bien Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara se da cuenta que en el 1959, cuando a principios de esa revolución pierde la vida en octubre Camilo Cienfuegos, de forma muy misteriosa, nadie sabe cómo murió Camilo Cienfuegos. El Che Guevara lo sabía y sabía que ahí adentro en esa revolución no cabía como líder. Y tenía que tomar una distancia. Camilo Cienfuegos era un hombre que arrastraba más. Yo pienso que Camilo Cienfuegos no supo leer el mensaje y murió de circunstancias muy extrañas el comandante Camilo Cienfuegos. Yo en un almuerzo una vez con el comandante Huber Mato, porque en Cuba la percepción que tenemos los cubanos era que el culpable de la muerte de Camilo Cienfuegos era Huber Mato. Hasta que Huber Mato no me hace todos los cuentos como fueron de verdad, yo creía de verdad que Huber Mato era el responsable de la muerte de Camilo Cienfuegos. Y así lo ha creído el pueblo cubano durante estos 61 años de revolución y de gobierno. El Che Guevara lo supo, como dije, tomó distancia y se fue a sus aventuras en África. Después regresó de África y ya él sabía que ya adentro en Cuba no cabía y se fue a Bolivia. Amigos, los dictadores, estos tipos mesiánicos, ellos saben que ellos tienen que ocupar su figura, ocupar todos los espacios de publicidad en el país. Fidel Castro era el que hablaba los 26 de julio, Fidel Castro inauguraba y Fidel Castro hablaba. Y desde el principio de la revolución, el pueblo cubano, por una táctica de Fidel Castro, se fue adaptando a la presencia en los medios de comunicación del líder de la revolución, Fidel Castro. Y ya nadie podía superar eso. Ni el propio Raúl Castro, que decidió siempre estar alejado de su hermano y no hacerle sombra a su hermano. Él lo supo bien, él sabía quién era el hermano muy bien. Por estrategia de seguridad, no andaban juntos, todas estas cosas, pero Raúl Castro trataba siempre de aguardar distancia y que todos los espacios de comunicación fueran solamente para Fidel Castro. Y muchos líderes de la revolución lo supieron y fueron tomando distancia. Y eso ha sido el éxito
de algunos líderes de la vieja guardia de la Revolución Cubana que se han mantenido en el poder. Ellos supieron y sabían quién era el líder. Entonces, en Cuba, amigo, porque la gente dice, yo he escuchado muchos debates de Eliezer Ávila cuando abre su espacio. Hay personas que dicen, pero Eliezer, a ti nadie te conoce, o al otro disidente nadie lo conoce, y es verdad. La gran mayoría del pueblo no puede conocer a Eliezer Ávila, porque Eliezer o muchos opositores como Ferrer no tienen un espacio en los medios de comunicación del país. Ahora imagínense, yo puedo preguntarle a muchos de mis amigos cómo se llama el primer secretario o la primera secretaria del partido en la ciudad de La Habana, en Pinar del Río, o el ministro del Interior, el ministro del Transporte. Pero si tú haces esto en Cuba, esta encuesta en Cuba, hoy la mayoría de los cubanos, la gran mayoría de los cubanos, no conocen a los dirigentes en Cuba, simplemente conocen a 2 o 3 dirigentes en Cuba, a los más visibles, a los que más el pueblo lo ve en los noticieros y que decide el partido quién es el que salga, Raúl Castro, ahora Díaz-Canel, o Machado Ventura, o Ramiro Valdés, pero de ahí son pocos los líderes que se han notado. Fidel supo manejar muy bien esto. Yo puedo hacerle una anécdota a ustedes. La gran mayoría del pueblo cubano no conocía al general Ochoa. La gran mayoría del pueblo cubano, y cuando hablo de la mayoría, voy a hablar del 98 o el 99% del cubano de a pie, no conocía al general Ochoa, hasta que sucede lo del juicio del general Ochoa. La gran mayoría de cubanos no conocían a Patricio ni a Tony de la Guardia. Ahora, el general Ochoa era famoso dentro del estamento militar cubano. ¿Por qué? Porque fíjense cómo Fidel Castro es capaz de aplastar figuras, porque está muerto. Fidel Castro era capaz de aplastar a figuras que con la revolución habían tenido mucho éxito dentro de la revolución, muchas proezas dentro de la revolución cubana. Si yo preguntaba en aquellos tiempos, antes que el juicio de Ochoa, quién era el general Ochoa, muchas personas no conocían al general Ochoa. Y el general Ochoa, fíjense, el primer héroe de la República de Cuba, de todos los generales cubanos. ¿Por qué? Por las batallas que libró el general Ochoa, el hombre de 1000 batallas. Ochoa libró la batalla más grande de tanque que se hizo en África, en Argelia. Eso no lo sabía la mayoría del pueblo cubano. Ochoa estuvo en Etiopía asesorando y en batallas en Etiopía. Ochoa estuvo en la guerra de Angola, librando batallas en la guerra de Angola. Un factor decisivo, el general Ochoa, para que Angola no cayera en manos de la UNITA ni de Sudáfrica. Pero el pueblo cubano no lo conocía. ¿Y qué sucede? El pueblo cubano en su mayoría conoce al general Ochoa cuando la primera vez que Fidel Castro ahí comete, yo pienso que Fidel Castro cometió el error más grande de su vida ahí, uno de sus errores más grandes, en presentar al general Ochoa cuando lo presenta ante el pueblo cubano en el Tribunal de Honor, vestido de general, donde en esa imagen que Ochoa habla ante los generales cubanos y ante el pueblo cubano, Ochoa tiene una gran empatía del pueblo por esa figura de ese general que por primera vez sale, y el discurso que él da, echándose la culpa, eso catapultea al general Ochoa, y la opinión pública cubana se desborda en su gran mayoría en favor del general Ochoa. ¿Qué sucede con Ochoa? Todos los generales en ese salón, en el MINFAL, reunidos para declararle a Ochoa en el Tribunal de Honor, tenían que hablar su sentencia. Los primeros que piden la pena de muerte para Ochoa es los hermanos fieles al castrismo, los difuntos general Zenén Casarregueiro, el primero que se levanta y pide la pena máxima para el general Ochoa. Ahí se levantan todos los generales, menos un general que no acepta la pena de muerte, que es el general difunto que hace poco murió,
o hace el difunto Efrigenio Almenjeira. Almenjeira dice que él no estaba de acuerdo en esa pena que le estaban ahí poniendo o juzgando los generales cubanos. Quien presidía ese tribunal de honor, el general de división y jefe del Estado Mayor Ulises Rosales del Toro. Ahora, todos estos generales que estaban ahí reunidos le tenían envidia a Ochoa, porque ninguno de estos generales le llegaba al talón al general Ochoa. Pero ellos venían con la orden de fusilamiento porque ya Fidel Castro y Raúl Castro habían ordenado que había que juzgar a Ochoa, al general Ochoa, con la pena máxima, y se levantaron todos los generales en pedir la pena de muerte para el general Ochoa. Fidel Castro no calculó bien esto y la opinión pública cubana se lanza a favor de Ochoa. Si nos damos cuenta, Fidel Castro, con ese aparato que tiene propagandístico, por ese aparato que tenía él de personas que escuchaban la opinión del pueblo, se da cuenta, y ya cuando prepara el juicio, el tribunal del general Ochoa, con el general Regueira, el fiscal general Escalona Regueira, ese tipo desfachatado, ese tipo impresentable, que ya murió, vestido de general, que nunca se había vestido de general, se viste de general en ese juicio, el señor Escalona Regueira, para ser el fiscal de Ochoa. Y cómo él presenta a Ochoa. Bueno, Ochoa lo presenta con una camisita de cuadro, lo presentan bien desmejorado, a él, a Tony de la Guardia, a Patricio de la Guardia, a todos con una camisa de cuadro, porque esa es la camisa de cuadro que interiormente o en la mente del pueblo está, que esa es la camisa que usaban el Ministerio del Interior, los represores de Cuba. Y entonces ahí ya cambia un poco, pero un poco Fidel quiso cambiar, la perspectiva y la empatía que tenía el pueblo hacia el general Ochoa principalmente. Es tanto así que la población cubana empieza a opinar en la calle, militantes del partido, que como Fidel y Raúl no sabían esto. Se tocó porque en el MINFAR, el Ministerio del Interior, ya estaban haciendo las purgas en el Ministerio del Interior. Los oficiales del Ministerio del Interior hablábamos que por qué al general ejército Raúl Castro no lo llamaban a contar. Pero sucede que ya empieza ese juicio a maniobrar. Todavía el pueblo está dividido. Todavía el pueblo estaba a favor de su gran mayoría, a favor del general Ochoa. ¿Y qué sucede, amigo? Que cuando ya está la reunión del Consejo de Estado, que es la reunión que se hace, porque Escalona Regueira pide la pena máxima, porque fue un juicio, ese juicio fue un circo. Y les voy a decir algo, ese juicio estuvo monitoreado todo el tiempo, desde la oficina de Raúl Castro, en el tercer piso, segundo piso del MINFAR, el tercer piso del MINFAR. Ahí estuvo Fidel Castro todo el tiempo con Raúl Castro y algunos miembros del buró político viendo el juicio y monitoreando el juicio por circuito cerrado. Cuando se le salía de control el juicio al general Escalona Regueira, al fiscal general, tenía un timbre debajo que sonaba ese timbre y él mandaba a parar la sección y subía porque Fidel lo mandaba a buscar. Y Fidel dictaba todo lo que Escalona decía. Muchas de las cosas que Escalona decía en ese juicio eran ya porque Fidel le decía a Escalona lo que Escalona tenía que decir en ese juicio. Me recuerdo, hay una anécdota, que la esposa de Ochoa le grita a Escalona: ¿por qué no habla de todos los regalos, incluyendo el role que tenías puesto, que te regaló de Ochoa de sus viajes de misiones internacionalistas? Ochoa le sabía a todo el mundo. Todos estos generales cubanos sentían una gran envidia por Ochoa, por el coraje, por la experiencia y la estrategia de Ochoa en las luchas, en el campo de batalla, en diferentes países del mundo. Ochoa también estuvo en Nicaragua,
asesorando al ejército sandinista ya después del triunfo revolucionario. Era un hombre que le servía a Castro para diferentes misiones, las más importantes del país, donde ningún general, solamente había un general en Cuba, que era el general Espinosa, que fue el primer oficial de alto rango cubano que va con la división 50 a Angola, que es herido en combate, que ya iba y estaba él y Tomás Ceviche, los dos generales de verdad con estrategia. Tomás Ceviche, que tuvo a Savimbi casi agarrar a Savimbi, el líder de la UNITA en Angola, el grupo contrarrevolucionario UNITA, opositor al MPLA, y el general Espinosa. Y Ochoa le pasó a todos estos dos generales por encima. Era un hombre que estudió en la Academia de la Unión Soviética, en la Escuela Superior de Guerra en la Unión Soviética, saliendo, fíjense, graduado de los mejores generales, inclusive mejores que generales soviéticos. Nadie en Cuba tenía los honores de la escuela soviética que tenía el general Ochoa. Y esto el pueblo cubano no lo sabía, porque la figura de Fidel Castro opacaba, y él tenía que mantener siempre opacada la figura de todos los líderes de la revolución. Él era el que tenía que sobresalir siempre, porque él era el que tenía que mandar siempre el mensaje. Cuando había un ciclón en Cuba, un desastre natural, Fidel Castro salía en su jeep. Y fíjense amigos, Fidel Castro era un tipo que sabía manejar muy bien la publicidad, la propaganda hacia su persona. Él dirigía su propia propaganda. Aparte que había un equipo del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, especialistas en propaganda. Fidel Castro sabía cómo manejar muy bien los sentimientos del pueblo cubano, cómo llegarle al pueblo cubano. Fíjense, cuando Fidel Castro llegaba a punto cero, por la noche, ya que llegaba a la madrugada, también venían los jeeps. Los jeeps tenían que estar en punto cero. Los jeeps tenían que estar en Palacio, por si pasaba algo que necesitaran los jeeps rusos, los WAC. Fidel Castro tenía que hacer uso rápido de esos jeeps y salir. Y no era la primera vez. Fidel Castro lo vimos mucho en los jeeps cuando había ciclones. Esto tenía un efecto inmediato en el pueblo cubano. El líder está aquí con nosotros. El líder siempre vestido de bordolivo. Él daba esa imagen. El líder nunca daba la imagen ni sacaba a su familia, porque para él todos los cubanos, él era el padre de todos los cubanos, y dejó de ser Carlos Manuel de Céspedes. Fidel Castro, la historia de Cuba, de los revolucionarios, de todas las luchas de Cuba, quedaron opacados por Fidel Castro después de esa revolución. Ya no había historia en Cuba. La historia fue después de la revolución, y se fue cambiando la historia de Cuba y fue ocupando esos espacios. Llegaba Fidel a los lugares y él resolvía todos los problemas del pueblo, porque él tenía una reserva que nadie la podía tocar. Y entonces él distribuía esa reserva y nadie podía tocar esa reserva, ningún ministro. Entonces los ministros, los demás dirigentes del país, quedaban rebasados por esa figura de Fidel Castro, incluyendo a su hermano Raúl Castro. Amigos, tenemos que entender que no muchos, la mayoría de los dirigentes cubanos de la vieja guardia entendieron eso. Entendieron que no podían estar por encima del líder cubano, que el único que podía hablar en nombre del país, el único que podía hacer los actos masivos, era Fidel Castro. Imagínense qué efecto, que falte materiales de la construcción para un pueblo donde pasó un ciclón y se devastó, pero que el pueblo, ese mismo pueblo, años y años estaba pidiendo recursos materiales para sus casas, para evitar esto. Pero llegó el líder de la revolución, llegó y dispuso, traigan tantos camiones para acá de cemento, de bloque, de ladrillo, todo lo que sea, y construyanme las casas de esta gente. Entonces queda en el pueblo, todo lo resuelve Fidel Castro. Y nadie en el país podía resolver los problemas del pueblo si no era el máximo líder. Y esto con el tiempo le fue creando muchos problemas al mismo país, que hoy se enfrenta a eso.
a que no han podido superar ninguno de los líderes cubanos, incluyendo este payaso que está ahora, no puede superar, y lo han tirado a la calle. Hicieron hasta un documental, amigos. Hicieron un documental con la similitud de Díaz-Canel con Fidel. Porque ellos que quieren, el aparato propagandístico quiere que el pueblo siente empatía por este tipo. Y lo sacan al ruedo. Un tipo que fue primer secretario en 2 provincias y no tuvo éxito ninguno. Un tipo que el pueblo de Holguín lo hizo correr una vez. Un tipo que en Villa Clara no hizo el trabajo bien en Villa Clara. ¿Pero por qué está ahí? Porque de todos los nuevos cuadros fue el más fiel. Fue el que se leyó bien la cartilla. Porque yo quiero hacer un análisis, creo que no le he hecho, de qué le sucedió a Roberto Robaina. Roberto Robaina se equivocó, y le voy a decir una cosa: el único líder de la revolución con la revolución que ha salido a un puesto electo democráticamente por una asamblea, por un congreso, fue Roberto Robaina, que no pudo manipularlo la oficina de José Ramón Machado Ventura. Amigo, esta es la verdad. Hoy te encuentras a personas que dicen, bueno, Eliezer, tú no te conoces en Cuba, estos inteligentes que salen con Eliezer Ávila a debatir dentro de Cuba, el protestón cubano, de esta gente, que cómo lo van a conocer si no tienen espacio dentro de los medios de comunicación. Los atacan de agentes de la CIA a los opositores cubanos en los noticieros nacionales de televisión, los desprestigian, pero no te dan chance a defenderse. Si a Lula da Silva fue presidente de Brasil, fue porque desde que era opositor, líder sindical, le daban espacio en los medios de comunicación de Brasil. Lo mismo ha sucedido con los líderes ahora de los movimientos del siglo XXI, con López Obrador, 18 años opositor del régimen anterior, y salía y le daban espacio en las televisoras privadas del país. Pero no, en Cuba no. En Cuba solamente tiene que ser los que ellos dispongan, los que ellos tienen que ser conocidos. Amigos, por eso es que es muy difícil haber acabado con esa imagen de Fidel Castro que él mismo creó. Tráeme esa lata para enseñar un momentico a la gente, la lata de galletas. Que quiero hablar de eso, no, la lata de galletas. Y también esa, las dos, por favor, perdón. Entonces, amigos, la figura de Fidel Castro, pónmela aquí, por favor. Y el otro dulce también. La figura de Fidel Castro nadie podía superarla. Ahora yo le pregunto al cubano, ¿ustedes conocían a los cubanos de mi generación? ¿Ustedes conocían al general Ochoa antes del juicio? ¿Conocían de las misiones de Tony de la Guardia? Tony era el ídolo de las tropas especiales del Ministerio del Interior. Tony de la Guardia hizo operaciones secretas para el castrismo y no se conocía por el pueblo cubano. Y entonces el pueblo lo conoce de esa manera, ya en el juicio. Entonces ya, quiero terminar con esto casi. Ya, déjenme ver cuántos minutos vamos. A ver, ok. Ya Fidel, perdón si me extiendo un poco. Ya Fidel Castro entendió esto. Llega a la reunión del Consejo de Estado. Esa reunión del Consejo de Estado sucede que en el Comité Central del Partido, hay en la reunión para quitar a Ochoa del Comité Central del Partido y miembro de la Asamblea Nacional, porque Ochoa era diputado, yo no lo sabía. Fíjense esto, Ochoa era diputado de mi municipio a la Asamblea Nacional. Yo como ciudadano del municipio de La Lisa no sabía que el general Ochoa era mi representante ante la Asamblea Nacional. En el pleno del Comité Central del Partido, para quitarle el cargo y miembro del Comité Central del Partido Ochoa, hubo, fíjense, en el pleno, yo me recuerdo que en la reunión del pleno, ahí en el Consejo de Estado, hubo desacuerdo en el voto de la pena máxima al general Ochoa. Cuando el final ya, que llega a la reunión del Consejo de Estado, que se reúne el grupo selecto del Consejo de Estado, que son los que tienen, me trae un poquito de agua, por favor, que son los que tienen, que son los que tienen que decidir la pena de muerte de cualquier ciudadano en el país. Los que firman la pena de muerte es el grupo selecto del Consejo de Estado. Y cuando está ese grupo reunido ahí, el comandante de la revolución, Guillermo García, se opone
al fusilamiento de Ochoa y de todas estas personas. Tenemos que recordar que el hijo de Guillermo García tenía muy buenas relaciones con Tony de la Guardia. Habían amigos, habían personas dentro de la nomenclatura cubana que estaban en desacuerdo con la medida de fusilamiento. Fidel Castro tiene que intervenir en esa reunión, y convencer y hablar y tratar de embarrar más, gracias, al general Ochoa para la opinión pública, para los jerarcas cubanos y para la opinión pública cubana, que Ochoa era culpable del peligro que había puesto Ochoa a la patria y todas las cosas que dijo Fidel para quitar la imagen al pueblo de ese general héroe de la República de Cuba. Y lo quitaron. Y entonces ya Fidel Castro trata de convencer. Pero ahí Fidel Castro le dio el mensaje a todo el aparato gubernamental, militar y civil cubano. Quien se pase de la raya conmigo, lo fusilo y le hago lo mismo que le hice a estos tipos. Oigan, señores, escuchen. Fusiló a un héroe de la República de Cuba. Fusiló a un hombre que le servía como Tony de la Guardia, con misiones especiales, lo fusiló. Metió preso en pleno juicio de Ochoa en la causa número 1, porque después está la causa número 2. La causa número 1 ya tenía preso a uno de los hombres que más le cuidaba a sus espaldas, el general Abrante, que le cubría sus espaldas, que sabía muchos secretos de Fidel Castro. Lo liquidó después, con el posterior tiempo, después del segundo juicio, la segunda causa, lo enjuicia y muere en circunstancias extrañas en la prisión de Guanajay, el general de división José Abrante Fernández. Amigos, esa es la verdad. Y el pueblo no conocía a la mayoría de estos generales con misiones importantes en Cuba, con misiones importantes en la historia de la Revolución Cubana. El pueblo realmente no los conocía. Yo pregunto, y puedo hacer una encuesta, yo pregunto y nadie lo conocía, a este general Ochoa, la gran mayoría del pueblo cubano. Y Ochoa se murió con la percepción de la gran mayoría del pueblo cubano que Fidel Castro y Raúl Castro sabían esto. La gran mayoría de los militares cubanos no estaban de acuerdo en el fusilamiento al general Ochoa y a todos los que fusilaron. La gran mayoría del pueblo cubano sabe y todavía tiene esa pregunta sin respuesta. Fidel no lo sabía, Raúl no lo sabía. Recordemos que el general de división y muerto ya el contraalmirante, o vicealmirante, Aldo Santamaría, tenía orden de captura por la agencia de la DEA de los Estados Unidos, orden de captura internacional, no podía salir del territorio nacional. El jefe de la Marina de Guerra, Aldo Santamaría. Amigo, esto es lo que el análisis que yo quería decir. Por eso que ojalá que Eliezer, cuando le pregunten si por qué no lo conocen dentro de Cuba, Eliezer le diga a todos esos inteligentes que le salen: bueno, tú conocías a Ochoa antes, conoces quién es el ministro, conoces quién es el miembro del buró político, tal. El pueblo no lo conoce. El pueblo no lo conoce, la gran mayoría del pueblo no lo conoce. Amigo, el otro amigo le decían, me dijo, voy a responder, porque a Fidel le decían el caballo. Bueno, el caballo es porque el tipo era el que resolvía todo. El tipo era, miren la imagen, fíjense la imagen que Fidel da del general Ochoa. Tan descaradamente tiró la imagen de un general héroe de la República por abajo, que Fidel Castro dice que Ochoa estaba desmoralizando las tropas en Angola y que él tuvo que dirigir las tropas y tuvo que sacar a Ochoa de Angola. Simplemente los generales soviéticos le dijeron a Ochoa que eso era una guerra, que esa guerra, el tipo de guerra que estaba utilizando Castro, haciendo Castro en Angola, ya esas guerras estaban pasadas de moda. Hoy la guerra era diferente, no como ese tipo de guerra. Porque Ochoa tenía buena comunicación con los generales soviéticos. Ochoa era un hombre que se dice, fíjate, por eso que Fidel Castro odiaba tanto a Gorbachov por lo que hizo Gorbachov, pero se dice que el hombre de Cuba, de los soviéticos en aquella de Gorbachov, era el general Ochoa para hacer los cambios que se necesitaba el país. Y ya lo que se hablaba era un golpe de Estado. Por eso es que fusilan al general Ochoa.
Imagínense cuando le dicen al pueblo cubano que tuvo que mandar a Apolo y que Leopoldo se subió la imagen del general Leopoldo Cinta Fría, que Apolo dirigiendo desde un árbol la guerra en Angola, subió la imagen, catapultó a Apolo y bajó para bajar al general Ochoa, la imagen del general Ochoa. Y Leopoldo Cinta Fría, este ministro hoy que está en la Fuerza Armada, es un corrupto. Es un corrupto. Que le vayan a hacer una auditoría cuando era jefe del ejército occidental, con ese hotel Kahama en Punta Brava y todas las obras que tenía el general bajo su mando. ¿Cómo yo vi al general Rodríguez llevarse, fíjense esto, llevarse Tropiflora? Estaba poniendo la jardinería del hotel Kahama y el general Rodríguez se llevaba con los reclutas de ahí, se llevaba con reclutas los camiones para hacer la jardinería de su casa. Son unos corruptos, todos son unos corruptos. Entonces, amigos, ya se dieron cuenta por qué nadie podía sobresalir dentro de la figura omnipotente de Fidel Castro dentro de la Revolución Cubana. Eso es para que muchos amigos, para ir ya respondiendo algunas preguntas. Y el caballo es ese, eso por el caballo. Yo le dije que me trajeran este dulce, el mazarrial. Este mazarrial en Cuba, antes de la revolución, era la comida de los pobres. Hoy es de lujo. Hoy lo venden en las dulcerías sin vaina en dólares. Los niños, la familia, hoy muchas familias no pueden darse el lujo de comerse un mazarrial de esto. Muchas familias no pueden. Y esto está aquí botado. Ahora, con esto estoy terminando ya. Estas galletas las están distribuyendo en Cuba. Las galletas de soda. Ok. ¿Quieren que le diga algo? Tienen que ir presos todos los dirigentes estos de Cuba. Todos tienen que ir presos. En plena pandemia han empezado a distribuir en todo el país esta galleta. No en sus latas, unas bolsas. Amigos, hay que ver eso. En plena pandemia, el pueblo cubano está haciendo cola en masa para agarrar la galleta. ¿Sabes qué? Estos tipos que hoy desgobiernan nuestra patria son unos asesinos, son unos criminales y tienen que pagar por todo lo que están haciendo. No se vale. Han perdido todo tipo de decencia ustedes. Ustedes han perdido ya todo tipo de lógica. Ustedes no pueden con el paquete llamado Cuba. Y ustedes lo saben. Pero yo tengo la esperanza que algún general, conjuntamente con el pueblo cubano, diga basta. Un general como lo que iba a hacer el general Ochoa con ustedes. Que diga basta. Basta de sufrimiento del pueblo cubano. Basta de que el pueblo cubano siga en las condiciones que está. Déjennos experimentar y elegir realmente, libremente, lo que quiere el pueblo cubano. Amigos, con esto termino. Gracias. Dios me lo bendiga. Compartan. Aquí, análisis serio. Serio de la realidad. Voy a hacer un capítulo. Voy a buscar la historia de Robaina. Vamos a hacer la historia de Robaina y lo que yo analicé, lo que le pasó a Roberto Robaina. Amigos, Dios me lo bendiga. Dios bendiga a Cuba. Cuídense de esta pandemia. Cuídense.